La primera posición la ocupa un país inesperado. Colombia, una nación con una alta favorabilidad en todo el mundo. ¿Cuál es el país que más ama a Colombia? ¿Por qué el mundo parece querer tanto a mi país? Esta fue la simple pregunta que se hizo Santiago, un estudiante universitario colombiano. En busca de una respuesta, comenzó a investigar datos de todo el mundo y, finalmente, descubrió una historia conmovedora de resiliencia y solidaridad humana que lo cambiaría todo. Sintió cómo su propia escala de valores se desmoronaba con un estruendo. Este es el registro de un joven que superó sus prejuicios para encontrar la verdad. En la cafetería de una prestigiosa universidad en el corazón de Bogotá, Santiago observaba con una expresión compleja la conversación de sus amigos. Tenemos que ir a Cartagena para el próximo puente. Las murallas, el atardecer, qué plan tan bacano. Decía Valentina, sus ojos brillando con la emoción de un viaje soñado. A mí me mata más Medellín. La Comuna 13, el metro cable, la energía de esa ciudad es otra cosa. ¿Qué nota?, añadió Mateo, mientras deslizaba su dedo por fotos en su celular. Sus amigos, emocionados, planeaban su próximo viaje por Colombia. Santiago, sin embargo, se sentía ajeno a ese entusiasmo. Con todos los problemas de nuestra historia, con los estigmas que todavía cargamos, porque todos, incluso los extranjeros, parecen tan enamorados de este lugar. Pensaba. Criado escuchando las historias de sus abuelos sobre la violencia de los años 80 y 90, el miedo constante y la desconfianza, le resultaba imposible comprender esa fascinación casi ciega. Santi, ¿tú no te animas? ¿Medallo o la heroica?, le preguntó Mateo, sacándolo de sus pensamientos. Santiago respondió con un encogimiento de hombros casi instintivo. No sé, parce. No me llama la atención. Prefiero quedarme acá. Hay cosas más importantes que hacer. ¿Pero cómo así? ¿No te parece increíble todo lo que ha cambiado el país? ¿Toda la cultura que tenemos?, insistió Valentina, con una pizca de decepción en su voz. La pregunta lo dejó sin palabras. Sintió que una espina se clavaba en su orgullo. Esa misma tarde, con la duda carcomiéndole el alma, Santiago tocó la puerta del despacho de su tutor de tesis, el profesor Díaz. Profesor, quiero investigar la percepción internacional de Colombia. Analizar los datos de favorabilidad y entender por qué, a pesar de nuestro pasado, generamos tanta simpatía. Quiero entender la verdad detrás de la imagen. El profesor Díaz, un hombre de unos 60 años con una mirada que parecía atravesar el alma, se ajustó las gafas. Un tema fascinante, Santiago. Pero ten cuidado. Necesitarás datos objetivos, no anécdotas. Basa tu análisis en hechos, no en emociones. El mundo está lleno de opiniones, pero la verdad se esconde en los números y en las historias que esos números cuentan. Por supuesto, profesor. Santiago asintió, pero en su interior albergaba una expectativa clara. Los datos le demostrarían que esa percepción positiva era una fachada, una ilusión construida por el marketing turístico, y que la realidad era mucho más oscura. Estaba convencido de que su cinismo estaba justificado. Siguiendo el consejo del profesor, se dirigió a la biblioteca. Aún no imaginaba que esta investigación sacudiría los cimientos de su identidad y su visión del mundo. En un rincón silencioso de la biblioteca, Santiago abrió su computador portátil. Empezó por revisar encuestas de percepción de marca país, informes de turismo y análisis de medios internacionales. Lo primero que encontró fue un estudio de una consultora británica de 2023. El titular le saltó a la vista: Colombia, el país más acogedor del mundo según los expatriados. Santiago casi deja escapar una risa incrédula. ¿Acogedor? ¿Este país? Buscó frenéticamente los datos de otros países de la región, esperando encontrar una explicación, una falla en la metodología. Pero no la había. La puntuación de Colombia en amabilidad local y facilidad para hacer amigos superaba con creces a la de casi todos los demás. Esto tiene que ser un error, se dijo a sí mismo. Una sola encuesta no prueba nada.
Comenzó a buscar más datos, uno tras otro. Un informe del Foro Económico Mundial destacaba a Colombia por su resiliencia y capacidad de adaptación. Una encuesta de Gallup mostraba que la percepción de seguridad entre los turistas había mejorado exponencialmente en la última década. Estados Unidos, España, Alemania, incluso países tan lejanos como Australia y Corea del Sur, mostraban índices de favorabilidad hacia Colombia sorprendentemente altos. ¿Pero por qué? Con todo el boom del reggaetón, las series de narcos que no dejan de salir. ¿Cómo es posible? ¿La frustración crecía en su interior? Devoró informes de la BBC, análisis de ONGs y artículos académicos. Pero el resultado era siempre el mismo. En todas las encuestas, la imagen de Colombia era mucho más positiva de lo que él jamás hubiera imaginado. Su narrativa interna, la del país peligroso y fracturado, se desmoronaba ante la fría evidencia de los datos. Esa noche, de vuelta en su apartamento, Santiago decidió probar un enfoque diferente. Empezó a escribirles a amigos y conocidos que había hecho en intercambios y cursos online, gente de diferentes partes del mundo. El primer mensaje fue para Emily, una amiga de un intercambio en Estados Unidos. Emily, una pregunta rara. ¿Qué es lo primero que piensas cuando oyes la palabra Colombia? La respuesta llegó casi de inmediato. Gente increíble. Y café, obviamente. Recuerdo mi viaje a Salento, la gente era tan cálida, tan genuina. Me sentí en casa. Es un lugar mágico, a pesar de lo que dicen las noticias viejas. La palabra cálida resonó en su cabeza. Luego, le escribió a Javier, un amigo español. La resiliencia. Es admirable cómo han salido adelante. Tienen una capacidad para encontrar alegría en medio de la dificultad que es única. ¿Y la música, tío? La música lo es todo. Finalmente, con cierta vacilación, le escribió a Lucas, un compañero brasileño de un curso de portugués. Lucas, parce, una pregunta. Entre los países de Sudamérica, ¿qué piensan ustedes de Colombia? La respuesta de Lucas fue diferente a las demás. Fue instantánea y cargada de una emoción que Santiago no esperaba. Colombia. Cara, Colombia especial. Para nosotros los brasileños, Colombia es familia. ¿Especial? ¿Familia? La palabra se le clavó en el pecho. ¿Por qué dices que es especial? Le preguntó Santiago, intrigado. Por lo que hicieron por nosotros. Por Chapecoense. ¿Ustedes nos mostraron lo que significa la humanidad? Santiago se quedó helado. Chapecoense. Había oído la historia, por supuesto. La tragedia del equipo de fútbol en 2016. Pero para él, había sido una noticia más, un evento trágico que se había desvanecido con el tiempo. Para Lucas, claramente, era algo mucho más profundo. Mientras recopilaba y tabulaba los datos en una hoja de cálculo, Santiago notó un patrón. Todos los países mencionaban la belleza natural y la cultura vibrante. Pero casi todos, de una forma u otra, destacaban un elemento humano, la calidez, la resiliencia, la amabilidad de su gente. Y muchos agradecían la solidaridad colombiana en momentos de crisis. Pero esto es diferente, pensó Santiago, releyendo el mensaje de Lucas. La respuesta de Brasil no era una percepción general, era algo personal, visceral. La curiosidad se apoderó de él. En el buscador, tecleó, Colombia-Brasil Chapecoense. El primer artículo que apareció le hizo contener la respiración, la noche en que Colombia nos enseñó a ser humanos, la tragedia de Chapecoense y el nacimiento de una hermandad. Hizo clic y, sin saberlo, abrió la puerta a una historia que nunca había entendido en su verdadera dimensión. Una historia que no hablaba de gobiernos ni de política, sino de gente común y corriente en las montañas de Antioquia. Sintió que los latidos de su corazón se aceleraban. Esto no era solo la historia detrás de los datos, era el alma escondida detrás de las estadísticas. Afuera, la noche bogotana empezaba a ceder ante los primeros indicios del amanecer. Santiago no se movería de su silla.
Pasaría la noche en vela, descubriendo la verdadera historia de la relación entre Colombia y Brasil, y con ello, la verdadera esencia de su propio país. Santiago, con los ojos pegados a la pantalla, devoraba cada palabra. La noche del 28 de noviembre de 2016, el vuelo 2933 de Lamia, que transportaba al equipo de fútbol brasileño Chapecoense a Medellín para jugar la final de la Copa Sudamericana, se estrelló en una zona montañosa cerca del municipio de La Unión, en Antioquia. 71 de las 77 personas a bordo perdieron la vida. Una tragedia que enmudeció al mundo del deporte. El artículo describía con un detalle desgarrador cómo los primeros en llegar a la escena no fueron los equipos de rescate oficiales, sino los campesinos de la zona. Hombres y mujeres humildes que, en medio de una noche fría y lluviosa, escucharon el estruendo y corrieron hacia el caos sin pensarlo dos veces. Usaron sus propias mulas para transportar a los heridos, sus propias cobijas para abrigar a los sobrevivientes y sus propias manos para remover los escombros. No había cámaras, no había órdenes, solo un impulso humano de ayudar. Sin esperar nada a cambio, susurró Santiago. Esos campesinos probablemente nunca habían oído hablar de Chapecó. Pero vieron a seres humanos en apuros y no dudaron. La historia continuaba. Al día siguiente, mientras el mundo asimilaba la noticia, el club rival, Atlético Nacional, el equipo que iba a jugar la final contra Chapecoense, hizo una petición sin precedentes a la Conmebol, que declararan campeón de la Copa Chapecoense. Renunciaron a la gloria, al título, al dinero. En su lugar, eligieron el honor y la solidaridad. Esa noche, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, a la hora en que debía jugarse el partido, se celebró un homenaje. El estadio, con capacidad para 45.000 personas, se llenó por completo. Afuera, más de 100.000 personas se congregaron con velas, vestidos de blanco, cantando, «Vamos, vamos, Chape». No era un homenaje de un club a otro, era una ciudad entera, un país entero, abrazando el dolor de una nación hermana. Esto fue hace apenas unos años, pensó Santiago, mirando el reloj. Eran las 5 de la mañana y no sentía ni una pizca de sueño. Abrió otro artículo y el titular le provocó un escalofrío: «Gracias, Colombia, el coro que une a dos naciones». Las imágenes mostraban estadios en todo Brasil coreando el nombre de Colombia, banderas colombianas ondeando junto a las brasileñas, niños con camisetas que decían «Obrigado, Colombia». No era una relación diplomática. Era algo más profundo, forjado en la peor de las tragedias. Era una deuda de gratitud que un país entero sentía. Santiago, con las manos temblorosas, abrió de nuevo su chat con Lucas. «Lucas, he estado leyendo sobre Chapecoense toda la noche». No sabía. No entendía la magnitud. La respuesta llegó de inmediato. «Es que no fue solo el fútbol, Santiago. Fue todo. Mi tío es periodista deportivo. Perdió a 3 amigos en ese vuelo. Él me cuenta que las familias de las víctimas fueron tratadas en Colombia no como extranjeros, sino como si fueran de su propia sangre. Los psicólogos, los voluntarios, la gente en la calle ofreciendo un abrazo. Eso no se olvida». Santiago continuó escribiendo. «Pero, ¿por qué? ¿Por qué una respuesta tan masiva? Porque lo que los colombianos nos mostraron no fue lástima. Fue empatía. Mi tío dice que sintió que Medellín entendía el dolor porque ellos mismos habían sufrido mucho. No era un cálculo, era puro corazón. Y un gesto de puro corazón, parce, trasciende generaciones». Un momento después, Lucas le envió una foto. Era un grafiti en un muro de Chapecó. Mostraba los escudos de ambos equipos unidos bajo una sola corona, con la frase: «Nace una nueva historia de hermandad, nace una nueva historia de hermandad». Algún día quiero ir a Medellín, a ese lugar. A dar las gracias. Si vienes a Brasil, te llevo a Chapecó para que lo veas con tus propios ojos. Santiago no pudo responder. Sentía un nudo en la garganta y sus ojos se nublaron. Apoyó la frente en el teclado frío y cerró los ojos. ¿Qué era esta emoción?
No era orgullo patriótico. Era algo más hondo. Era el descubrimiento de una belleza en su propia gente que él, en su cinismo, se había negado a ver. En ese instante, algo dentro de él, algo que había construido durante años con historias de violencia, desconfianza y resentimiento, se hizo añicos. El muro de prejuicios que había levantado, no contra los demás, sino contra sí mismo y su propio país, se vino abajo. A la mañana siguiente, Santiago estaba sentado en una banca del campus universitario. No había dormido, pero su mente estaba increíblemente lúcida. Un momento, pensó. ¿Y nosotros? Pensó en su propio país, en su propia gente. ¿Colombia había actuado así en otras ocasiones? Recordó el terremoto de Haití en 2010, los equipos de rescate colombianos que estuvieron entre los primeros en llegar. Recordó la crisis de los caminantes venezolanos, y cómo, a pesar de los problemas económicos propios, miles de colombianos abrieron sus puertas y compartieron lo poco que tenían. Comenzó a revisar los datos con una nueva perspectiva. La política exterior, la posición del país en la comunidad internacional. Y se dio cuenta de algo, mientras que muchos países basaban sus relaciones en intereses económicos o políticos, la mayor fortaleza de Colombia en el escenario mundial parecía ser su capital humano. Su gente. Se dio cuenta de que él mismo había caído en la trampa. Había permitido que el discurso de la violencia y el narcotráfico, repetido hasta el cansancio por los medios y por una generación marcada por el dolor, definiera su identidad nacional. Había juzgado a su país por sus peores capítulos, ignorando las innumerables páginas escritas con solidaridad y coraje. Había priorizado la emoción del resentimiento sobre los hechos de la onda. Durante el almuerzo, Valentina se sentó a su lado. Y entonces, Santi, ¿qué tal la tesis? ¿Pudiste probar que todos se equivocan sobre Colombia? Santiago pensó por un momento antes de responder. Al contrario. Los datos dicen que tienen razón. ¿Cómo así? Pero ¿y todo lo malo que pasa? ¿La inseguridad? ¿La corrupción? Quizás la resiliencia y la calidez de la gente son más fuertes que todo eso. Quizás eso es lo que el mundo ve y lo que a nosotros, a veces, se nos olvida. Valentina lo miró con extrañeza, pero no preguntó más. Esa noche, Santiago se sentó solo en su habitación, reflexionando. Las razones por las que Colombia era valorada en el mundo estaban claras: una cultura vibrante, paisajes únicos y, sobre todo, una humanidad a prueba de todo. La historia de Chapecoense no era una excepción, era el ejemplo más visible de un carácter nacional forjado en la adversidad. La bondad desinteresada, la empatía nacida del propio sufrimiento, había generado una confianza que ninguna campaña de marketing podría comprar. Y yo, pensó, mientras anotaba sus ideas. Cínico, enfocado en el pasado, convencido de que éramos lo peor. Se dio cuenta de que él mismo estaba infectado por el mismo mal que a veces criticaba, una arrogancia herida, una incapacidad para ver más allá de las cicatrices. Al día siguiente, visitó de nuevo al profesor Díaz. Profesor, tengo que ser honesto. Mi hipótesis inicial estaba completamente equivocada. Habló con una mezcla de nerviosismo y liberación. El profesor Díaz se quitó las gafas y lo miró directamente a los ojos. Eso es la academia, Santiago. Eso es investigar. Es muy común que la verdad que revelan los datos sea distinta a la que esperábamos encontrar. El profesor continuó con voz serena. El valor de un investigador no está en tener siempre la razón, sino en tener el coraje de enfrentar la verdad, sea cual sea. El hecho de que hayas sido capaz de cuestionar tus propias convicciones es la señal más clara de tu crecimiento. Estoy orgulloso de ti. Gracias, profesor. Santiago inclinó la cabeza, sintiendo un peso liberarse de sus hombros. Al salir del despacho, una decisión se había formado en su mente. Por su tesis, sí, pero sobre todo por sí mismo, necesitaba ver esa Colombia con sus propios ojos. No a través de datos o de historias de otros, sino a través de su propia experiencia. Esa noche, abrió un sitio web de reserva de vuelos.
Decidió usar sus vacaciones de fin de año para visitar Medellín y luego Cartagena. Mientras miraba la confirmación de la reserva en la pantalla, sintió un cosquilleo de nervios. Iba a poner un pie en lugares de su propio país que había evitado, cargado de prejuicios. ¿Cómo será la verdadera Colombia?, se preguntó. Una mezcla de expectativa y temor lo invadía. Pero ya no había vuelta atrás. En una fría mañana de diciembre en Bogotá, Santiago se encontraba en el aeropuerto El Dorado. En su mano, el pasabordo para Medellín. En su pecho, un torbellino de emociones. Al aterrizar en el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro, lo primero que lo sorprendió fue el aire fresco de la montaña y el verde intenso que lo rodeaba todo. Tomó un taxi hacia Medellín y, mientras descendía hacia el valle, la ciudad se desplegó ante él como un tapiz de ladrillo rojo incrustado entre montañas esmeralda. Para llegar a su hotel en Laureles, decidió usar el metro. En la estación, intentando descifrar el mapa, se sintió completamente perdido. Un señor de unos 50 años, con sombrero aguadeño, se le acercó. ¿Está perdido, joven? ¿Dónde va? Santiago, sorprendido por la amabilidad directa, le explicó. No, mijo, se tiene que bajar en estadio. Venga, yo lo acompaño hasta la plataforma, que voy para allá también. El hombre, que se llamaba Hernando, lo vio a través de la estación. Durante el corto trayecto, le preguntó dónde venía. Soy de Bogotá. Un rolo. Qué bueno que nos visite, hermano. Primera vez por acá. Va a ver que esto le va a encantar. La gente de acá es muy querida. Hernando no mostró ni un ápice de la supuesta rivalidad entre paisas y rolos. Al llegar a la plataforma, le dio una palmada en la espalda. Que disfrute mucho, pues. Y a la orden. Ya en el vagón del metro, Santiago miraba por la ventana. Un desconocido me dedicó 5 minutos de su tiempo, solo para ayudarme. Me trató como a un amigo, con una sonrisa genuina. Al día siguiente, en un pequeño restaurante en Envigado, mientras comía una bandeja paisa, la dueña se acercó a su mesa. ¿Le gustó, mi amor? ¿Le sirvo un tintico? La palabra, mi amor, dicha con una naturalidad y un cariño que desarmaban, lo tomó por sorpresa. ¿Usted es de por acá?, le preguntó la señora. Santiago, un poco nervioso, asintió. Sí, soy colombiano, de Bogotá. ¡Ay, qué maravilla! Vea, este país es una belleza. A veces se nos olvida, ¿cierto? Pero somos gente buena, gente hecha pa'lante. La señora hablaba con un orgullo sencillo y honesto. Y el sabor de la comida, preparada con esmero, parecía confirmar sus palabras. Sentía que cada bocado, cada conversación, era una pieza de un rompecabezas que empezaba a encajar. Al día siguiente, hizo el tour por la Comuna 13. Mientras subía por las escaleras eléctricas al aire libre, rodeado de grafitis vibrantes y niños jugando, el guía, un joven que había crecido en medio de la violencia del barrio, contó su historia. Esto que ven no es solo pintura en las paredes. Es nuestra historia. Es la prueba de que el arte y la comunidad pueden vencer a las balas. Decidimos cambiar nuestro futuro, y lo hicimos nosotros mismos, con nuestras manos, con nuestro baile, con nuestra música. Santiago sintió una profunda admiración. No era un discurso de víctima. Era una declaración de poder, de resiliencia en su forma más pura. Luego viajó a Cartagena. El golpe de calor y humedad al salir del avión fue un cambio drástico. Se hospedó en una pequeña casa en el barrio de Getsemaní. La dueña, una señora mayor de piel morena y sonrisa amplia, lo recibió con un vaso de jugo decoroso. Bienvenido, hijo. ¿Estás en tu casa? La señora, doña Elena, debía tener más de 70 años. Santiago pensó en las historias que habría vivido, en la historia de una ciudad marcada por la esclavitud y la desigualdad. Y sin embargo, no había rastro de amargura en su rostro, solo una hospitalidad inmensa. Caminando por las calles del centro amurallado,
Se maravilló con la arquitectura colonial, los balcones llenos de flores, los colores que estallaban bajo el sol del Caribe. Todo aquello que sus amigos habían descrito se quedaba corto. Vio la historia en cada piedra, una historia de resistencia que se remontaba siglos. Una tarde, sentado en la Plaza de Bolívar, observaba a la gente. Turistas de todo el mundo, palenqueras vendiendo frutas, niños corriendo. Una sensación de paz lo invadió. La gente no viene aquí solo por las murallas o las playas, pensó. Vienen por esta energía. Por esta capacidad de celebrar la vida a pesar de todo. Era algo que no se podía forzar, una cultura que había brotado orgánicamente de una historia compleja y a menudo dolorosa. En el vuelo de regreso a Bogotá, mientras observaba la cordillera de los Andes extenderse bajo el avión, Santiago sintió que las lágrimas asomaban a sus ojos. El prejuicio que había albergado, la imagen distorsionada de su propio país, se había disuelto. Había sido reemplazado por un sentimiento nuevo y abrumador, un profundo y humilde amor por su tierra y su gente. Tenía que verlo, sentirlo, para poder entenderlo. Miró su reflejo en la ventanilla. El viaje de unos pocos días lo había transformado por completo. En el avión, sacó su cuaderno. Empezó a escribir, no solo para su tesis, sino para no olvidar nunca esa sensación, esa revelación. Quería capturar la verdad que acababa de descubrir. De vuelta en Bogotá, Santiago se sumergió en la redacción de su tesis. Pero frente al teclado, sus manos se detuvieron. Si escribo esto, ¿qué dirán los demás? ¿Me llamarán ingenuo, iluso? La ansiedad lo invadió. Pero los datos no mentían, y su experiencia era innegable. Durante 3 meses, se encerró en su investigación. Pasaba días enteros en la biblioteca, contrastando fuentes, reescribiendo párrafos una y otra vez. La parte más difícil fue escribir sobre las fallas de la propia mentalidad colombiana, esa tendencia a regodearse en el victimismo. Tituló su tesis, Las razones de la favorabilidad de Colombia, un análisis de datos objetivos y capital humano. Al escribir la conclusión, sus manos temblaban. La alta estima por Colombia no es casualidad. Es el resultado de décadas de acciones de resiliencia y solidaridad, un capital humano forjado en la adversidad. La tragedia de Chapecoense es un ejemplo de empatía pura, una conexión que trasciende la política. Por otro lado, una parte de nuestra sociedad, incluyéndome a mí mismo, ha permanecido anclada en una narrativa del pasado. Sin embargo, al analizar los datos y vivir la experiencia directa, he entendido que nuestro mayor valor no está en lo que hemos sufrido, sino en cómo hemos respondido a ese sufrimiento. Construir relaciones basadas en esta fortaleza es el camino hacia el futuro. Cuando terminó, exhaló profundamente. No era solo una tesis. Era el testimonio de su propia transformación. El día que le entregó el trabajo al profesor Díaz, estaba nervioso. El profesor leyó en silencio durante casi media hora. Finalmente, levantó la vista. Es un trabajo magnífico, Santiago. Había una emoción genuina en su voz. El coraje de refutar tu propia hipótesis, eso es la verdadera academia. Un análisis objetivo basado en datos y experiencia. ¿Has crecido enormemente como investigador? Gracias, profesor. ¿Presentarías este trabajo en el simposio de la facultad? Es un mensaje que muchos estudiantes necesitan escuchar. 2 semanas después, el auditorio estaba lleno. Santiago, de pie en el podio, comenzó su presentación. Mostró los datos, explicó la historia de Chapecoense y narró su propio viaje. Un silencio profundo llenaba la sala. En la ronda de preguntas, un estudiante se levantó. ¿No estás romantizando el país? ¿No estás ignorando los problemas reales? Santiago respondió con calma. No los ignoro. Digo que, a pesar de ellos, existe una fuerza mucho más poderosa que es la que nos define ante el mundo y la que nos permitirá superarlos. No estoy hablando de olvidar la historia, sino de elegir qué parte de nuestra historia queremos que defina nuestro futuro. Un murmullo recorrió el auditorio. Muchos asentían. Al final,
La tesis de Santiago fue galardonada con la máxima distinción. Mientras el público aplaudía, sintió que sus ojos se humedecían. Después del evento, Valentina y Mateo se acercaron. Parce, qué valiente. Fue increíble. Gracias. Honestamente, yo también tenía mis prejuicios. Después de escucharte, me dieron ganas de coger un morral y recorrer el país entero, dijo Mateo. Santiago sonrió. De eso se trata. De verlo con tus propios ojos. Los datos son importantes, pero la experiencia lo es todo. Esa noche, Santiago abrió sus redes sociales. Tenía un mensaje de Lucas, su amigo brasileño. Felicitaciones por tu premio, hermano. Algún día tienes que venir a Brasil. Y después, volvemos juntos a Colombia. Santiago respondió con una sonrisa. Iré, seguro que sí. Es una promesa. Un año después, Santiago se preparaba para sus exámenes de ingreso a la carrera diplomática. Su sueño era convertirse en un puente entre Colombia y el mundo. Construir relaciones basadas no en el pasado, sino en el futuro, en el reconocimiento mutuo de las virtudes. Por la ventana, los guayacanes de la ciudad comenzaban a florecer. Santiago sonrió y volvió a sus libros. Su verdadero viaje apenas comenzaba. La tesis de Santiago circuló por la universidad, inspirando a muchos a mirar a su propio país con nuevos ojos. La razón por la que el mundo amaba a Colombia no era un misterio publicitario, era una verdad construida a lo largo de años con la moneda más valiosa que existe, la sinceridad y la confianza nacidas del corazón de su gente.